Betty la Fea, temporada 2, capítulo 7. Betty estaba en la sala de su casa, sumida en sus pensamientos mientras observaba las fotos de sus 15. Recordaba cómo, hace 5 años, había estado profundamente enfocada en planear la fiesta de 15 años de su hija Mila. Para Betty, esos momentos eran especiales y llenos de ilusión. Recordaba los días previos a la fiesta, las discusiones sobre el vestido, el pastel y la música que sonaría aquella noche mágica. El recuerdo la transportó a sus propios 15 años, una celebración sencilla pero cargada de significado. Regresó al pasado hace 5 años cuando se encontraba en la sala con su esposo, Armando, quien mientras Betty colocaba el CD de sus 15 años, Armando llegaba al sofá a sentarse con algunas crispetas en sus manos. La pantalla mostró a una joven Betty radiante, rodeada de amigos y familiares, todos celebrando con alegría. En ese momento, Mila entró en la sala, atraída por las risas y la música que salían del televisor. Al dirigir su mirada al televisor, ocasiones. Los 15 de mamá otra vez, dijo Mila sonriendo, ya sé cómo fueron, me lo sé de memoria. Betty y Armando intercambiaron miradas cómplices. Armando, con su sentido del humor característico, preguntó si Mila ya tenía una idea de cómo quería que fueran sus 15. Mila asintió con entusiasmo. Ya tenía una idea clara. Armando se inclinó hacia ella y sugirió que quizá quisiera una torta enorme, y una miniteca para que vinieran todos sus amigos. Betty se rió, recordando su propia fiesta, y añadió que tal vez quería algo como lo que había tenido ella, sencillo y con un vestido similar. Mila negó con la cabeza mientras se reía de sus padres. No, ni lo que decía el doctor Mendoza ni lo que decía la doctora Pinzón, refiriéndose a sus padres con cariño y respeto por sus profesiones. Lo que realmente quería era un viaje en crucero con sus amigas. Eso sí sería una fiesta de 15 años inolvidable. Betty y Armando se miraron. Armando no estaba de acuerdo con lo que Mila quería, ahora solo tenían que pensar cómo le iban a decir a Mila que esa idea de cumpleaños no se iba a poder cumplir. Al final, Betty y Armando decidieron acercarse al cuarto donde estaba Mila para hablar con ella sobre sus planes de cumpleaños. Armando, con una sonrisa y un gesto de complicidad, le dejó toda la responsabilidad de la conversación a Betty, quien se armó de valor y entró en el cuarto. Betty le dijo a Mila que quería hablar con ella. Mila, un poco sorprendida, preguntó qué había sucedido. Betty le explicó que su papá y ella habían estado hablando sobre su deseo de irse de crucero, y querían saber si era posible que ellos también participaran en el viaje. Para su sorpresa, Mila respondió que lo del crucero ya no iba a poder ser porque a sus amigas no les habían dado permiso, así que había decidido optar por la fiesta de 15. Con la decisión tomada, la casa se llenó de entusiasmo mientras comenzaban los preparativos para la fiesta de Mila. Al día siguiente, era una de las mejores y más recientes colecciones de vestidos, especialmente para su celebración. Durante el festejo de los 15 años de Mila, la casa estaba llena de música, risas y alegría. La familia y los amigos de Mila disfrutaban de un día mágico, celebrando un hito importante en la vida de la joven. Sin embargo, la atmósfera cambió repentinamente cuando Calderón, un viejo conocido de la familia, llegó inesperadamente al lugar. El pasado entre Calderón y Betty era complicado. Años atrás, Betty había descubierto que la relación entre ella y Armando había comenzado como parte de un plan fraguado por Calderón. Aunque con el tiempo Betty y Armando habían trabajado juntos para reconstruir su relación y encontrar la felicidad, las heridas aún no habían sanado completamente. Calderón, consciente del daño que había causado, llegó con la intención de ofrecer una disculpa sincera. Sabía que había cometido errores que habían afectado profundamente a Betty y a su familia, y estaba dispuesto a enmendar sus actos y sintió que las emociones del pasado volvían a resurgir. Con una expresión seria pero educada, Betty se acercó a Calderón. Aunque él intentó hablar, Betty lo interrumpió suavemente pero con firmeza. Agradeció su presencia y su intención de disculparse, pero le dejó claro que ese no era ni el momento ni el lugar para revivir esos recuerdos dolorosos. Con todo el respeto posible, le pidió que se retirara del evento de su hija para que la noche pudiera seguir siendo especial para Mila. Lo que era todo celebración y risas pronto terminó cuando Marcela recibió una llamada desde la cárcel donde estaba su hermano. Marcela había estado esperando ansiosamente esa llamada para confirmar la salida de su hermano, pero esta vez recibió la peor noticia imaginable: su hermano había sido asesinado en una aparente riña entre presos. Con el corazón encogido y lágrimas en los ojos, Marcela se dirigió a la cárcel para recibir las pertenencias de su hermano.
El trayecto fue doloroso, lleno de recuerdos de su infancia juntos y uno al otro. Al llegar, la realidad la golpeó con fuerza. Recibió una pequeña caja con sus pertenencias, un recordatorio tangible de la vida que se había perdido. Al regresar a casa, Marcela se sentó en la mesa del comedor y comenzó a revisar las pertenencias de su hermano. Entre ellas, encontró una carta dirigida a ella, escrita con su letra familiar. Al abrirla, su corazón latía con fuerza, temiendo lo que podría decir. La carta revelaba que su hermano había escrito esas palabras con la previsión de que podrían no salir con vida de la cárcel. Le explicaba que, si la carta estaba en sus manos, era porque probablemente él ya había muerto. En sus palabras, su hermano le contaba que había otro miembro de la familia Valencia que estaba preparándose en otro país para ayudarla con la empresa. Le sugería que lo buscara, pues estaba listo para asumir el desafío y apoyarla. Marcela, aún conmocionada por la pérdida de su hermano y la carta que había encontrado, decidió seguir la pista que le había dejado puesto miembro de la familia Valencia y acordaron encontrarse para hablar sobre el futuro de la empresa. Al encontrarse, Marcela miró a Ignacio con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Con voz firme, le preguntó si era hijo de su hermano. Ignacio, con una actitud prepotente y arrogante que parecía haber heredado de su padre, aseguró que era un Valencia. Si quieres, podemos hacer una prueba de ADN, pero eso solo causaría otro escándalo, dijo con desdén, convencido de que no era necesario. A pesar de su arrogancia, Ignacio parecía decidido a buscar justicia y reclamar lo que consideraba su derecho. Le explicó a Marcela que quería entrar en Ecomoda, la empresa que era parte del legado familiar. Sin embargo, Marcela sabía que eso sería complicado, ya que la empresa también pertenecía a los Mendoza, quienes no facilitarían su entrada. Ignacio, mostrando su tenacidad, le aseguró a Marcela que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para entrar en la empresa. Solo quería que su ambición no conocía límites. Con su plan en mente, Marcela decidió ir a Ecomoda para hablar con Roberto y Armando. Su dolor y rabia la habían cegado, llevándola a creer que Armando y Betty eran responsables de la muerte de su hermano. Al confrontar a Armando, él negó rotundamente las acusaciones. Eso fue algo que tu hermano se buscó, le dijo con seriedad, dejando claro que ni él ni Betty habían tenido nada que ver con el trágico desenlace. A pesar de las explicaciones de Armando, Marcela no se dejó convencer. Decidida a buscar justicia a su manera, le pidió a Roberto una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Quería que Betty dejara de ser la presidenta de la empresa, convencida de que su liderazgo era perjudicial para Ecomoda y para los intereses de su familia. La tensión en Ecomoda seguía aumentando mientras se acercaba la reunión extraordinaria del Consejo. Betty, sintiendo la presión de los acontecimientos recientes, estaba preocupada por el paradero de Armando, quien no Betty comenzó a buscarlo por toda la empresa. Al pasar por la oficina de Patricia, decidió preguntarle si sabía dónde estaba Armando. Patricia, con su típica sonrisa intrigante, le respondió que Armando estaba en el restaurante cercano, hablando con Marcela. Aunque su tono era aparentemente inocente, Patricia no pudo resistir la tentación de sembrar dudas. Le sugirió a Betty que fuera a ver si todo estaba bien, insinuando que tal vez había algo más en la reunión de lo que parecía. Betty, preocupada y algo insegura, decidió ir al restaurante para ver qué estaba pasando. Mientras tanto, Patricia aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Marcela, advirtiéndole que Betty estaba en camino. Marcela, siempre calculadora, vio en esto una oportunidad para crear aún más tensión entre Betty y Armando. Cuando Betty llegó al restaurante, su corazón latía con fuerza. La escena que encontró fue exactamente lo que Patricia y Marcela habían planeado. Justo en ese momento, Marcela se lo viera.